Los en es medio. los de en medio, lo que podemos llamar estos sectores que realmente son los que vinculan a estos grupos letrados de élites sociales, criollos, incluso del otro lado también realista, a los españoles con los grupos populares. Estamos hablando de este sector que son, a final de cuentas, el gozne entre ambos movimientos. Y ahí yo creo que se abre un espectro a estudiar muy, muy interesante, que son las alianzas. Yo creo que estamos hablando de los Villagrán, estamos hablando en el caso de Osorno. Guanajuato, Osorno, es decir, Babasolo, todo este tipo de personajes que nos han quedado un poco en la penumbra, pero que son fundamentales. Son realmente los que hacen las alianzas, los que permiten que haya una movilización popular y que permiten además que tengan elementos centrales. Yo creo que estos grupos tenemos que estudiarlos con mayor cuidado. Es una estratificación. Los grupos populares se mueven a partir de reivindicaciones que ya lo han señalado, coincidimos en todas esas reivindicaciones y que yo trataría de identificar como una rebelión anticolonial. Hay que rescatar ese término, hay que rescatarlo para entender lo que va a suceder con los grupos populares durante la Guerra de Independencia. Bueno, es que creo que ponerle una sola etiqueta al movimiento es simplificarlo, Simplificar, es empobrecer. empobrecerlo y es muchísimo más complejo, ¿no? Pero estas clases medias que a mí también siempre me han interesado, Uh-huh. no solo como goznes, sino como actoras, ¿no? Del proceso, sí hay que estudiarlas más. Sí tenemos más elementos para estudiarlas que los grupos populares, porque dejaron mucho más Mucho más. documentación. Y bueno, creo que estás abriendo ya algo que es cómo ha sido abordada esta temática por la historiografía y qué sugieren que podamos trabajar, ¿no? La pregunta fundamental es, ¿qué sentido tuvo la participación popular en términos de la guerra? Como señalaba Juan al principio, la toma de Granaditas y la matanza va a cambiar definitivamente eso. Pero también nos habla sobre que gracias a la participación popular, tanto en realistas como insurgentes, hubo un cambio fundamental en la historia de México a través de mayor igualdad, estoy seguro, una mayor negociación por parte de temas centrales como la cuestión tributaria, con la cuestión electoral de los grupos populares. Participaron. No nada más la guerra fue una violencia anárquica, como algunos han señalado. Hubo objetivos, creo, claros que permitieron pues un cambio fundamental en la guerra de independencia. Jesús. Me parece que un cambio sustancial es el hecho de que buena parte de esos grupos populares tomaron conciencia de su fuerza política. Es algo que creo que viene de la Guerra de Independencia. Ahí fue una escuela de aprendizaje también para los grupos populares. Y por el otro, creo que hay que ver también toda una serie de problemas que también va a generar la Guerra de Independencia, que van a ser una especie de lastre después para la formación del Estado. Hablamos de las expectativas a veces que va a generar la independencia, que no se van a satisfacer, ¿sí? Que van a dificultar, digamos, construir instituciones. Pensando concretamente, el reclamo antifiscal, que unía ahí sí, más o menos, a todos los grupos sociales, tanto la élite criolla, las clases medias, ponerles un nombre, los grupos populares compartían ese agravio. Entonces, y la insurgencia va a alimentar este discurso antifiscal, y a la hora en que se hace la independencia, surge el problema de cómo construir una nueva legitimidad fiscal, problema que yo no estoy seguro de que se haya resuelto todavía. Y a la hora en que se hace la independencia, surge el problema de cómo construir una nueva legitimidad fiscal, problema que yo no estoy seguro de que se haya resuelto todavía. Es un asunto serio, vamos, que va a afectar la formación del Estado a lo largo de todo el siglo XIX. No, ¿cuántas cosas de la independencia afectaron Claro, al sí, Estado? exactamente. Yo creo que la independencia se consuma en la Ciudad de México. Yo creo que también ahí, yo no estoy muy de acuerdo en cómo se ha Bueno, hay un manejado el acta de tema. independencia No, del no, 28 de sí, septiembre. no, Sí, pero claro. entiende,
Sí, sí, sí te entiendo. Retomo un tema, una frase que tú decías, hablaban, hay muchas insurgencias y un realismo, Claro. un movimiento Una realista, contrainsurgencia. una Sí, sí. contrainsurgencia. Es muy interesante porque la guerra se va a dar por regiones, es a nivel regional y difícilmente los líderes van a controlar o van a manejar todos los territorios. Entonces, en cambio, la contrainsurgencia se va a organizar desde la Desde el Ciudad de centro. México para todo el territorio. Y además con todas las tropas españolas que llegaron de la península, se las van a acantonar en todo el territorio y se va a militarizar toda la Nueva España. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que el primer documento donde se habla ya de independencia, que los insurgentes escriben, publican un documento, es en 13. En noviembre de 13, pasaron 3 años para que escribieran un documento donde hablaran, se atrevieran a hablar de independencia. Sí. En privado sí. Entonces, bueno, sí, pero entonces aquí estamos con un problema. Después con la consumación de la independencia siempre se piensa que es con la toma de la Ciudad de México, pero hay todo un movimiento, que esto lo conocemos muy bien, que se empieza a dar desde las provincias, empiezan a jurar el Plan de Iguala y se van independizando de España con ese proceso. Pero la guerra no termina con la Ciudad de México. Queda Veracruz todavía en septiembre, que está Durango y está Acapulco. Y después en Veracruz se queda hasta 25. Iturbide cae antes de recuperar todo. No controla Veracruz. Y la guerra contra España, la guerra por la independencia, pues termina con la rendición de San Juan de Ulúa el 18 de noviembre de 1825. Entonces, a estar hablando de la independencia ya con la entrada del ejército a la Ciudad de México, pues yo pienso que todavía tendríamos que repensarlo en ese sentido. No, creo que tienes mucha razón. Y Jesús quería decir yo quería algo. poner algo breve. Yo también. Bueno, si nos da tiempo, sí, creo que es encantada. importante que estudiemos a los grupos sociales después de 21, estudiar la forma en cómo interpretaron la independencia, es decir, lo que ellos creían que había significado su consecución, y eso es muy interesante. Creo que no lo hemos prestado debida atención, nos quedamos en 21. Entonces, llegan, yo he visto, bueno, no he hecho un trabajo sistemático, pero he encontrado en los archivos alusiones a que el pueblo tal ya no quiere pagar alcabalas, pues porque ya se hizo la independencia, que ya no tienen que enviar recursos a sus capitales provinciales, ya no a la Ciudad de México, porque ya se hizo la independencia. Es decir, la independencia se hace sí de España, pero en el fondo también se hace contra el centro, contra toda forma de despotismo o incluso en contra del Estado. Ahora, una cosa importante también es la cuestión de cómo participan los grupos populares en términos institucionales, es decir, políticos. Durante la guerra se empiezan a ensayar en ambos bandos formas nuevas de legitimidad y de participación en sentido de cómo reivindicar demandas no por medios violentos, paradójico en una guerra, sino por medios institucionales, elecciones, diputados, etc. Es decir, hay que hablar también de los grupos populares no nada más como un grupo de violencia en contra del orden colonial, sino también se empiezan a dar desde los grupos populares nuevas formas de participación institucionalizada, es decir, no violenta, durante la guerra. Hay elecciones, hay elección de diputados, hay participación masiva en algunos lados, la Ciudad de México, por ejemplo, es evidente, pero también en Veracruz, en mismo Yucatán, donde habla, pues, como ya señala hacia las causas, de que se da así un manejo doble y de lucha política. Por un lado, la amenaza de sublevación, pero también la de los grupos populares, pero también la participación y nueva legitimidad del Estado. Si bien es un lastre en muchos sentidos, y eso también tenemos que decirlo, la movilización continua, las formas de organización violentas, también es cierto que es un lastre para la formación del Estado en el siglo XIX, también